Eres un inútil y feo. Solo me casé contigo por el dinero. Inútil parapléjico. Solo una carga. Eres inútil y feo. Solo me casé contigo por el dinero. Millonario parapléjico fue ignorado por su prometida. La empleada hizo algo que nadie esperaba. El silencio en la mansión de Lomas de Chapultepec en Pacífico. Era denso, pesado, casi asfixiante. Javier Montenegro, un hombre de 32 años que hasta hacía apenas 12 meses parecía tener el mundo entero en la palma de su mano. Pasaba sus tardes observando cómo la luz del sol se arrastraba por el inmenso piso de mármol de su sala de estar. Observar el polvo flotar en los haces de luz se había convertido en su nueva y amarga rutina. Era un hombre sumamente poderoso, un magnate del sector tecnológico y de bienes raíces, cuya fortuna estaba valuada, de manera conservadora, en más de $400 millones. Había construido un imperio desde la nada, impulsado por una arrogancia implacable y una inteligencia feroz que no aceptaba un no por respuesta. Sin embargo, toda esa riqueza, todas las propiedades, las acciones y el poder absoluto no habían podido comprarle a sus piernas la capacidad de dar un solo paso. El accidente aún se reproducía en su mente como una película desgastada pero persistente. Era una noche de lluvia torrencial en la carretera hacia Valle de Bravo. El asfalto resbaladizo, una curva mal calculada por un conductor ebrio que venía en sentido contrario, y luego el estruendo ensordecedor del metal triturándose. Javier recordaba el olor a gasolina, el frío penetrante de la lluvia colándose por el parabrisas destrozado y la aterradora, absoluta falta de sensibilidad de la cintura para abajo. Cuando despertó en la habitación aséptica de aquel hospital privado, rodeado de las mejores mentes médicas que el dinero podía pagar, el diagnóstico fue un veredicto irrevocable: lesión medular severa. Paraplegia. Desde entonces, la vida de Javier se había reducido drásticamente en movimiento, pero se había amplificado en resentimiento. El mundo exterior seguía girando. Sus empresas seguían generando dividendos millonarios bajo la tutela de su junta directiva, pero él se sentía como un fantasma habitando su propio mausoleo de lujo. La mansión, que alguna vez fue el escenario de fastuosas fiestas de la alta sociedad mexicana, ahora le parecía una prisión dorada. Las inmensas puertas de caoba, los techos abovedados y las escaleras de caracol que antes simbolizaban su triunfo, ahora eran recordatorios constantes de sus limitaciones físicas. Físicamente, Javier seguía siendo un hombre imponente. Su rostro conservaba la dureza y el atractivo que tantas portadas de revistas financieras habían capturado. Una mandíbula definida, ahora sombreada por una barba oscura y cuidada que le daba un aire de madurez prematura, y el cabello corto y oscuro. Sin embargo, sus ojos, que alguna vez brillaron con la ambición de conquistar el mundo, ahora albergaban una tormenta perpetua de frustración y un cinismo oscuro. Sentado en su silla de ruedas de última generación, una maravilla de la ingeniería ligera hecha de fibra de carbono y titanio, Javier se negaba a vestir los trajes a medida que antes definían su armadura diaria. Había optado por la comodidad amarga del encierro, vistiendo habitualmente pantalones deportivos de color gris claro y camisas ajustadas de mengue larga del mismo tono. Prendas que no ocultaban la musculatura de su torso, pero que contrastaban con la inactividad forzada de sus piernas, donde a menudo sentía dolores fantasmas, descargas eléctricas reales en nervios que ya no se comunicaban con su cerebro. Lo más devastador de su nueva realidad, no obstante, no era el dolor físico, sino la bruta revelación de la naturaleza humana, específicamente la de la mujer que llevaba un anillo de compromiso de 5 quilates en su dedo anular. Camila de la Vega. Camila y él habían sido la pareja de oro de la élite de la ciudad. Ella, una mujer de una belleza deslumbrante, de 28 años, proveniente de una familia de abolengo, pero con cuentas bancarias mermadas, había visto en Javier su salvación financiera y su pasaporte a la cima del estatus social. Antes del accidente, su relación estaba llena de viajes a la Riviera Francesa, cenas en restaurantes donde solo se entraba con meses de anticipación y apariciones en las alfombras rojas más exclusivas. Camila era la compañera perfecta para un hombre de negocios implacable, un trofeo innegable, encantadora cuando la situación lo requería y perfectamente adaptada al entorno de lujo extremo. Pero el accidente había despojado a la relación de su barniz superficial, revelando la madera podrida debajo. Cuando Javier regresó a casa en la silla de ruedas, necesitado de apoyo emocional y, en los primeros meses de asistencia física, Camila simplemente se replegó. No soportaba la visión de la debilidad. La vulnerabilidad de Javier le repugnaba en silencio, aunque nunca lo dijera en voz alta frente a las cámaras o las amistades. Su táctica fue la evasión. Empezó a llenar su agenda con eventos de caridad irrelevantes, largas sesiones en spas exclusivos y viajes de compras interminables en Polanco y el extranjero. Todo, por supuesto, financiado por la tarjeta de crédito del límite infinito de Javier. Se había convertido en una compañera de casa ausente,
una extraña que dormía en la misma mansión, pero a kilómetros de distancia emocional. Javier veía los cargos en sus cuentas, las sumas exorbitantes gastadas en boutiques europeas y diseñadores exclusivos. Y no decía nada, dejaba que ella gastara su dinero como una especie de indemnización silenciosa por tener que soportar la existencia de un lisiado en su vida. Era un acuerdo táctico y envenenado. Él pagaba su estilo de vida. Ella mantenía las apariencias de no haberlo abandonado en su peor momento. Esta tarde en particular, la soledad de la mansión parecía pesar más que nunca. El cielo nublado de la capital mexicana filtraba una luz melancólica a través de los enormes ventanales. Javier se deslizó en su silla hacia el centro de la inmensa sala principal, un espacio diseñado para impresionar, pero que ahora solo servía para hacerle sentir pequeño. Observó el reloj de pared antiguo que pendía sobre la gran chimenea de piedra, escuchando el tic-tac rítmico. Suspiró profundamente pasando una mano por su cabello oscuro. Estaba cansado, no físicamente, sino exhausto de su propia alma, de la farsa de su compromiso y de la interminable espera por un milagro que la ciencia ya le había asegurado que nunca llegaría. La sala de estar principal de la mansión Montenegro era una obra maestra del diseño interior clásico y opulento. Estaba dominada por una espectacular araña de cristal que colgaba del alto techo, fragmentando la escasa luz de la tarde en pequeños prismas arcoíris que bailaban sobre los fríos e impecables pisos de mármol. Grandes ventanales enmarcados por pesadas y elegantes cortinas de color marrón oscuro que caían desde el techo hasta el suelo ofrecían una vista a los cuidados jardines exteriores. En un extremo de la sala, una gran chimenea de piedra labrada anclaba el espacio, rodeada de muebles antiguos cuidadosamente restaurados, sofás de terciopelo y mesas de centro de madera exóticas. En el centro exacto de esta grandiosidad, creando un contraste casi doloroso, se encontraba Javier. Sentado en su moderna silla de ruedas negra, vestía su habitual conjunto informal, los pantalones deportivos gris claro y la camisa de mengue larga a juego, que se ajustaba a sus hombros anchos y brazos fuertes. Su postura era rígida, su rostro serio, envuelto en una expresión profundamente pensativa. Sus ojos oscuros miraban hacia la nada, perdidos en el vacío del mármol. El silencio fue roto bruscamente por el sonido seco y rítmico de unos tacones altos golpeando la piedra de la entrada. Era Camila, que acababa de regresar de lo que evidentemente había sido una tarde maratónica en las boutiques más exclusivas de la ciudad. A sus 28 años, su presencia seguía siendo magnética y llamativa. Su largo y liso cabello oscuro caía perfectamente sobre sus hombros. Llevaba puesto un atuendo que parecía gritar su necesidad de atención, un conjunto metálico plateado, brillante y muy ajustado, compuesto por una chaqueta corta y pantalones que se ceñían a sus largas piernas. Calzaba unos altísimos tacones plateados que resonaban como martillazos en el silencio de la casa. Detrás de ella, dos empleados de la mansión cargaban silenciosamente el botín del día, depositando las bolsas en el suelo, cerca de la silla de ruedas de Javier, antes de retirarse rápidamente con una leve inclinación de cabeza. Había varias bolsas de compras de lujo, dominando visualmente una enorme bolsa negra brillante con el logotipo de una exclusiva marca de moda parisina impresa en letras doradas, flanqueada por varias bolsas de papel marrón grueso de alta gama. Camila se detuvo a pocos pasos de Javier, no lo saludó, ni siquiera lo miró a los ojos. En su mano derecha sostenía su último modelo de teléfono inteligente, sus ojos fijos en la pantalla, su rostro congelado en una expresión neutral, casi distante y altiva. Sus pulgares se movían rápidamente por el cristal, respondiendo mensajes o revisando sus redes sociales, completamente ajena al hombre con el que se suponía que iba a casarse. Para ella, Javier en ese momento era tan invisible como el aire, una parte del mobiliario de la mansión que simplemente debía ignorar para no estropear su estado de ánimo. En ese instante de tensión silenciosa y abandono emocional, una tercera figura entró en la sala trayendo consigo una energía completamente diferente. Era Valeria Mendoza, una de las empleadas de servicio más recientes de la mansión. A sus 25 años, Valeria poseía una belleza natural y serena que no necesitaba de atuendos metálicos ni maquillaje excesivo para destacar. Iba vestida con el uniforme clásico y exigido por la gobernanta de la casa. Un vestido gris oscuro, corto pero modesto, cubierto por un delantal blanco, impecablemente planchado, con cuello y puños blancos haciendo juego. Su oscuro cabello estaba recogido en un moño bajo y pulcro en la nuca, despejando su rostro de facciones suaves y ojos increíblemente expresivos. Valeria avanzaba con pasos silenciosos y cuidadosos, sosteniendo con ambas manos una pesada bandeja de plata. Sobre la bandeja descansaban dos elegantes tazas de porcelana fina que humeaban ligeramente, llenas de té y café oscuro, acompañadas de pequeños tazones de azúcar y diminutas cucharas de plata que tintineaban suavemente con cada paso. Su intención era dejar el servicio en la mesa de centro, para que la pareja tuviera algo caliente en esa tarde gris. Mientras Valeria se acercaba,
Camila, sin apartar los ojos de su teléfono, dio un paso brusco hacia atrás para acomodar su postura, chocando inadvertidamente con una de las pesadas bolsas de compras. El movimiento fue repentino. La bolsa cayó hacia adelante, golpeando la rodilla inmóvil de Javier. Javier emitió un ligero sobresalto, más por el impacto inesperado que por el dolor que no podía sentir, y su brazo se movió de manera espástica, un reflejo incontrolable de su cuerpo lesionado. Su mano chocó de lleno contra el borde de la bandeja de plata que Valeria estaba a punto de posar sobre la mesa. El sonido del metal cayendo al mármol fue estridente. Una de las tazas de porcelana se volcó derramando el café oscuro sobre la reluciente bandeja y salpicando ligeramente el suelo y el borde de la rueda de la silla de Javier. Las cucharitas tintinearon ruidosamente esparciéndose por el suelo. Camila, ante el ruido, finalmente levantó la vista de su pantalla. Frunció el ceño con una profunda expresión de disgusto. Miró el pequeño desastre en el suelo, luego a Javier, y emitió un chasquido de impaciencia con la lengua. Por Dios, Javier, ten más cuidado. Acabo de llegar y ya hay un caos, murmuró Camila con tono frío y acusatorio, sacudiendo levemente la pernera de su pantalón plateado, como si temiera que el café mágicamente saltara hacia ella. No hizo ademán de acercarse a él. No le preguntó si se había quemado o si estaba bien. Simplemente volvió a clavar la mirada en su teléfono, adoptando nuevamente su pose distante, como si el incidente fuera una molestia menor indigna de su atención. Javier cerró los ojos, apretando la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su rostro se marcaron. La humillación ardió en su pecho, una llama amarga y familiar. Estaba a punto de gritar, de desatar la furia acumulada de meses contra ella, cuando sintió algo inesperado, un roce suave, un calor humano real. Abrió los ojos. Valeria no se había inmutado por los gritos ni por el desastre. Inmediatamente la joven empleada se había arrodillado en el frío piso de mármol, justo frente a la silla de ruedas. La cálida iluminación ambiental del salón resaltaba la suavidad de su rostro, mientras ignoraba por completo la porcelana derramada y el café, escurriéndose, en lugar de limpiar frenéticamente el suelo para evitar un regaño. Valeria había extendido sus manos hacia Javier, con una delicadeza infinita, tomó la mano tensa y apretada de él entre las suyas. Las manos de Valeria eran suaves, pero firmes, manos que conocían el trabajo duro, pero que, en ese momento, solo transmitían paz. Javier bajó la mirada atónito. Valeria estaba de rodillas frente a él, el dobladillo de su vestido gris rozando el suelo manchado. La blancura de su delantal iluminada por la luz que entraba por los grandes ventanales. Ella no miraba el desastre, no miraba a Camila. Sus grandes y expresivos ojos oscuros estaban fijos directamente en los ojos de Javier. La expresión en el rostro de la empleada era algo que Javier no había visto en la mansión desde el día de su accidente. No había lástima, no había repulsión, ni había el frío cálculo que veía a diario en los ojos de su prometida. En el rostro de Valeria solo había una preocupación genuina, atenta, profundamente compasiva y cuidadosa. «Señor Javier, ¿está usted bien? ¿Se ha lastimado?», preguntó Valeria en un susurro cálido, su voz acariciando el aire tenso de la habitación. Sus pulgares acariciaron suavemente el dorso de la mano de Javier, un gesto instintivo de consuelo que rompió por completo las defensas de hierro del magnate. Por un instante, el tiempo en la inmensa sala de Lomas de Chapultepec pareció detenerse. Javier miró a la hermosa joven de rodillas frente a él, sosteniendo su mano como si fuera algo valioso. Mientras a escasos metros de distancia, la mujer que supuestamente lo amaba, seguía de pie, enfundada en plata, mirando una pantalla brillante, indiferente al hombre roto que tenía al lado. Ese toque, esa mirada atenta de Valeria, fue una chispa diminuta cayendo sobre el bosque seco y oscuro del alma de Javier. Y por primera vez en un año, el millonario sintió que algo dentro de él volvía a latir con fuerza. El contacto de las manos de Valeria sobre la piel de Javier fue como una descarga eléctrica en un circuito que llevaba meses apagado. No era la electricidad dolorosa de sus nervios dañados, sino una sacudida de pura humanidad. Javier se quedó paralizado, no por su condición física, sino por la conmoción de aquel gesto tan simple y a la vez tan profundamente ajeno a su vida cotidiana. Los dedos de la joven empleada, ligeramente ásperos por el trabajo diario, pero inmensamente cálidos, se aferraban a su mano con una firmeza que no exigía nada a cambio, salvo asegurarle que no estaba solo en medio de ese absurdo caos de porcelana rota y desdén. El aroma amargo del café oscuro derramado comenzó a impregnar el aire denso de la sala, compitiendo con el perfume dulzón, floral y excesivamente caro que Camila dejaba a su paso. Javier tragó saliva, sintiendo un nudo áspero en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba, sin que hubiera un protocolo médico de por medio. Los doctores lo palpaban buscando reflejos inexistentes. Los enfermeros lo movían con la eficiencia mecánica de quien manipula una carga pesada. Pero Valeria lo estaba tocando para anclarlo a la realidad, para ofrecerle un refugio efímero frente a la fría indiferencia que irradiaba la mujer vestida de plata a escasos metros de ellos. Estoy bien, Valeria, logró articular Javier. Su voz sonó más ronca y grave de lo habitual.
oxidada por la falta de uso en conversaciones que realmente importaran. Retiró su mano lentamente, no por rechazo, sino porque una extraña sensación de vulnerabilidad lo invadió. Sin embargo, la huella térmica de los dedos de la joven parecía haberse quedado grabada en su piel. Camila, al escuchar la interacción, emitió un suspiro cargado de fastidio teatral. Bajó por fin su teléfono celular, guardándolo en el diminuto bolsillo de su chaqueta metálica con un movimiento brusco. Miró la escena frente a ella, el líquido oscuro, manchando el inmaculado piso de mármol de Carrara, los fragmentos de la taza esparcidos como confeti triste, y a su prometido el hombre que poseía un imperio financiero de cientos de millones de dólares, mirándose fijamente con una simple empleada doméstica. Por el amor de Dios, qué drama por un poco de café, espetó Camila cruzándose de brazos. Su tono era cortante, desprovisto de cualquier asomo de empatía. Valeria, limpia este desastre inmediatamente. El olor a tostado me está dando náuseas y asegúrate de no manchar mis bolsas. Esa edición limitada de París no sobrevivió a un vuelo transatlántico para terminar arruinada en el piso de mi propia casa. No hubo una disculpa. No hubo un Javier, ¿de verdad no te salpicaste? Camila simplemente giró sobre sus altísimos e impracticables tacones plateados y comenzó a caminar hacia la majestuosa escalera de caracol que conducía al ala este de la mansión, donde se encontraban sus habitaciones privadas. Estaré en mi cuarto. El tráfico en Polanco fue infernal y me duele la cabeza. Que nadie me moleste hasta la hora de la cena y si es posible que sea algo ligero. Esta situación me tiene completamente exhausta. Lanzó al aire sin mirar atrás, como si el simple hecho de existir en la misma casa que un hombre en silla de ruedas fuera una carga titánica que estaba drenando su juventud. El eco de sus pasos se fue desvaneciendo hasta que el silencio volvió a apoderarse de la gran sala de estar. Javier apretó los puños sobre los reposabrazos de su silla de titanio. La palabra exhausta resonaba en su mente como una burla cruel. ¿De qué estaba exhausta, Camila? De deslizar su tarjeta de crédito negra en terminales bancarias exclusivas. Valeria, ajena a la tormenta interna del magnate, asintió en silencio ante la orden de la mujer que acababa de desaparecer. Sin perder la compostura, se levantó con gracia y rapidez. Javier la observó fijamente. No había sumisión denigrante en los movimientos de la joven. Había una dignidad silenciosa, una profesionalidad estoica que le recordaba a la disciplina que él mismo solía exigir a sus directores ejecutivos antes del accidente. La empleada trajo rápidamente paños de microfibra y productos de limpieza. Se arrodilló de nuevo, esta vez para recoger los fragmentos de porcelana con extremo cuidado, asegurándose de no cortarse. Luego comenzó a absorber el líquido oscuro del mármol. J.V.Y.R. notó cómo la luz de la tarde, que entraba tímida por los inmensos ventanales, delineaba el perfil sereno de Valeria. Observó las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos oscuros. Un cansancio real nacido del trabajo honesto y del esfuerzo físico. Un contraste bruto con el agotamiento frívolo de Camila. Déjalo así, Valeria, ¿puedes llamar a alguien más para que termine de fregar el piso? Dijo Javier en voz baja, casi en un susurro, sintiendo de repente una incomodidad extraña al verla de rodillas, limpiando el desastre que indirectamente su propia falta de movilidad había ocasionado. Valeria detuvo el paño por un segundo y levantó el rostro hacia él. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegó a mostrar los dientes, pero que iluminó su mirada. No es ninguna molestia, señor Javier. Es mi trabajo mantener esta casa impecable. Además, si el mármol absorbe el café, la mancha será mucho más difícil de quitar mañana, respondió ella con una voz suave, melódica, que carecía del tono agudo y artificial al que él se había acostumbrado en su círculo social. Terminó de limpiar y se puso de pie, sosteniendo los restos del naufragio de porcelana en un paño húmedo. Antes de retirarse hacia la cocina, Valeria se detuvo un instante y lo miró directamente a los ojos, rompiendo la barrera invisible que suele separar a los dueños de las mansiones de quienes las mantienen vivas. Si necesita algo más, señor, o si simplemente desea que le prepare un té nuevo y se lo traiga a la biblioteca para que esté más tranquilo, solo tiene que decírmelo. Javier sintió un extraño nudo en el estómago. Para que esté más tranquilo. Valeria había leído perfectamente la tensión de la habitación. Había percibido su humillación, su furia contenida, y en lugar de ignorarlo como todos los demás, le estaba ofreciendo una salida, un pequeño acto de cuidado genuino. Gracias, Valeria. Por ahora solo quiero estar solo, respondió él suavizando su tono. Algo raro en el hombre que solía hacer temblar a juntas directivas enteras con una sola mirada. Valeria sintió con una leve reverencia de cabeza y se alejó en silencio. Javier se quedó solo en el centro de la inmensa sala. Miró sus piernas inertes envueltas en la tela gris del pantalón deportivo. Durante el último año había creído que su mayor tragedia era haber perdido la capacidad de caminar. Pero esa tarde, mientras el eco de los tacones de Camila aún le zumbaba en los oídos y el recuerdo del tacto de Valeria aún le quemaba la mano, comprendió una verdad mucho más aterradora.
Su verdadera tragedia no era estar atrapado en una silla de ruedas, sino estar atrapado en una vida falsa, rodeado de parásitos que adoraban su chequera, pero sentían repulsión por su cuerpo destrozado. Esa noche, por primera vez el accidente, Javier Montenegro no soñó con el choque del automóvil. Soñó con un par de manos cálidas que lo sostenían firmemente en la oscuridad. Habían pasado 3 días desde el incidente en la sala principal, 3 días en los que la dinámica en la mansión Montenegro había cambiado sutilmente, no en acciones grandilocuentes, sino en la pesa de silencios. Javier pasaba la mayor parte de su tiempo en su despacho privado, una habitación imponente, revestida de paneles de nogal oscuro y estanterías repletas de libros de economía, derecho e historia que ya rara vez hojeaba. Desde su amplio escritorio de caoba, equipado con 3 monitores de última generación, seguía controlando su imperio. Veía cómo sus acciones subían, cómo los proyectos inmobiliarios en desarrollo en la Riviera Maya se vendían a precios récord y cómo su fortuna líquida seguía multiplicándose como una entidad autónoma. Tenía $400 millones, un ejército de abogados y asesores financieros a su disposición, y sin embargo se sentía como el hombre más pobre y miserable de toda la Ciudad de México. Era martes por la mañana. El reloj de pie antiguo que decoraba una de las esquinas del despacho marcaba las 11. Javier estaba revisando un informe de auditoría trimestral en su tableta, deslizando el dedo por la pantalla con movimientos mecánicos cuando las pesadas puertas dobles de madera se abrieron sin previo aviso. No era necesario mirar para saber quién era. El rastro olfativo de jazmín y sándalo caro precedía a Camila. Javier levantó la vista. Camila entró en el despacho como si fuera la dueña absoluta del universo. Llevaba puesto un elegante conjunto de lino blanco, perfecto para el clima primaveral que empezaba a asomarse por la ciudad, complementado con gafas de sol oscuras de diseñadora apoyadas sobre su cabello perfectamente alisado y un bolso de piel de cocodrilo que costaba más que el salario anual de todos los empleados de la mansión juntos. No parecía una mujer que iba a quedarse en casa para hacerle compañía a su prometido convaleciente. Parecía una modelo a punto de abordar un jet privado hacia la Costa Azul. Javier, cariño, necesitamos hablar, anunció Camila. La palabra cariño sonó tan vacía y plástica que a Javier le provocó un ligero escalofrío. Ella no tomó asiento en los cómodos sillones de cuero frente al escritorio. Se quedó de pie, marcando distancia, como si acercarse demasiado pudiera contagiarle alguna clase de infortunio. Te escucho, respondió él en un tono neutral, bloqueando la pantalla de su tableta y entrelazando las manos sobre su regazo inerte. Camila se quitó las gafas de sol con un movimiento estudiado y las jugueteó entre sus dedos, luciendo una expresión que pretendía ser de angustia profunda, pero que se asemejaba más al tedio de quien tiene que cancelar una reservación en un restaurante de moda. Se trata de nosotros, de esta situación. No puedo seguir fingiendo que todo está perfectamente bien cuando claramente no lo está, comenzó a decir, paseándose lentamente frente a las estanterías de libros sin mirar los títulos. Desde el accidente las cosas han sido abrumadoras. El trauma, la recuperación, verte confinado a esa, hizo un gesto vago con la mano en dirección a la silla de ruedas, incapaz siquiera de nombrar el objeto. A esa situación ha sido un golpe devastador para mi salud mental. Javier, la gente no entiende lo difícil que es ser el pilar de apoyo de alguien que ha sufrido tanto. Javier tuvo que apretar los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula para no soltar una carcajada amarga y seca. El pilar de apoyo. En los últimos meses, Camila no lo había acompañado a una sola sesión de fisioterapia. No sabía los nombres de sus médicos. No estaba allí en las noches en las que los espasmos musculares le impedían dormir. Su versión de apoyo consistía en gastar su dinero para aliviar su propio estrés, por tener que vivir bajo el mismo techo que él. Entiendo, dijo Javier, manteniendo una fachada estoica, una máscara de hielo que años de negociaciones empresariales hostiles le habían enseñado a perfeccionar. ¿Y cuál es tu propuesta para aliviar ese impacto devastador en tu salud mental? Camila detuvo su paseo y lo miró, iluminándosele el rostro repentinamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta para soltar su guión preparado. Mis amigas Sofía y Renata me han estado viendo muy demacrada últimamente. Han insistido, casi suplicado, que necesito tomarme un tiempo para mí, para reconectar, para sanar mis propias heridas emocionales, para así poder ser la mujer fuerte que tú necesitas cuando regrese, explicó acercándose apenas un paso al escritorio. Han organizado un pequeño retiro unas semanas en una clínica de bienestar exclusiva en los Alpes suizos, enfocada en la descompresión del estrés postraumático de los cuidadores. Después de eso, pensábamos bajar un par de semanas a la costa malfitana en Italia. El aire del Mediterráneo es curativo, todos lo saben. Necesito despejar mi mente, Javier. Te juro que es la única manera en la que podré seguir adelante con nuestra boda y nuestro futuro. Javier la observó en silencio durante largos segundos. La audacia de la mujer era casi admirable desde un punto de vista clínico. Estaba pidiéndole que financiara unas vacaciones de lujo de un mes por Europa con sus amigas,
disfrazándolas de un retiro terapéutico por el sacrificio de ser su prometida ausente. Suiza e Italia, un mes, supongo, murmuró Javier, apoyando los codos sobre los reposabrazos de la silla y juntando las yemas de sus dedos. Suena un tratamiento extenso y necesario, cariño, te lo prometo, se apresuró a añadir ella, malinterpretando la calma de Javier como una señal de aprobación. Solo hay un pequeño inconveniente. La clínica en Suiza no trabaja con seguros médicos y exigen un depósito inicial bastante sustancial para asegurar la privacidad total. Además, mi tarjeta negra ha estado dando algunos problemas de autorización últimamente. Creo que mi asesor del banco congeló el límite por seguridad después de mis compras en París. Necesitaría que ordenaras una transferencia a mi cuenta personal. Solo algo simbólico para cubrir los gastos del viaje y las reservas en Amalfi. Unos 300.000 deberían ser suficientes para no tener que estar preocupándome por el dinero mientras intento sanar. 300.000 para sanar de la fatiga de ignorarlo. En ese preciso momento se escuchó un leve toque en la puerta del despacho. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió con cuidado. Era Valeria. Llevaba una bandeja de plata, mucho más pequeña que la del incidente anterior, con una jarra de cristal empañada por el frío del agua mineral y 2 vasos. Había venido a reponer el agua de la mañana, un deber rutinario en la casa. Valeria dio 2 pasos dentro de la habitación y se detuvo en seco al percibir la atmósfera densa y cargada. Sus ojos captaron rápidamente a Camila, erguida y demandante, y luego a Javier, cuya expresión, aunque impasible, irradiaba una frialdad aterradora. La joven empleada bajó la mirada inmediatamente, un acto de respeto y prudencia, dispuesta a dar media vuelta y retirarse. Pasa Valeria, deja el agua en la mesa auxiliar, por favor, ordenó Javier, su voz sonando extrañamente suave, en contraste con la tensión del ambiente. Valeria obedeció en silencio, caminando con pasos ligeros y precisos. Mientras acomodaba la jarra de cristal, Camila rodó los ojos, claramente irritada por la interrupción del servicio doméstico justo en el clímax de su negociación financiera. Como te decía, Javier, retomó Camila ignorando la presencia de Valeria con la misma facilidad con la que ignoraba el dolor de su prometido. Es una inversión en nuestro futuro, un futuro donde yo esté al 100% para ti. Solo necesito que hables con tu banquero hoy mismo. Valeria, habiendo cumplido su tarea, se giró para salir. Por una fracción de segundo, sus oscuros y expresivos ojos se cruzaron con los de Javier. En esa mirada fugaz, Javier no vio lástima ni sumisión. Vio comprensión Valeria desde su posición de empleada que apenas ganaba el salario mínimo más propinas. Había entendido exactamente lo que estaba sucediendo en esa habitación. Había visto a la sanguijuela disfrazada de lino blanco intentar extraer la última gota de dignidad y dinero del hombre en la silla de ruedas, y sutilmente los ojos de la joven transmitieron una silenciosa y profunda indignación en nombre de él. Valeria cerró la puerta tras de sí con un clic suave. Javier se quedó mirando la madera barnizada por un momento antes de volver a clavar sus ojos, ahora fríos como bloques de hielo, en su prometida. La farsa había llegado a su límite. Las máscaras acababan de caer al suelo, rompiéndose en pedazos imposibles de reparar. Hablaré con mi banquero, Camila, dijo Javier finalmente. Su voz era plana, carente de cualquier inflexión emocional. Era el mismo tono que utilizaba cuando decidía liquidar una empresa rival. Haz tus maletas. Camila sonrió. Una sonrisa radiante, victoriosa y absolutamente hueca. Sabía que lo entenderías, mi amor. Eres el mejor. Te prometo que regresaré completamente renovada, dijo lanzándole un beso al aire, desde la distancia, antes de girar sobre sus talones y salir del despacho, ansiosa por llamar a sus amigas y confirmar las reservas en los restaurantes con estrellas Michelin del Mediterráneo. Javier se quedó solo una vez más. Miró el agua helada que Valeria acababa de servir, alargó la mano, tomó el vaso y le dio un trago largo. El agua fría bajó por su garganta, apagando el incendio de rabia que amenazaba con consumirlo. Camila creía que había ganado. Creía que seguía manipulando a un lisiado vulnerable adinerado, pero no sabía que acababa de despertar a un gigante dormido. Mientras observaba el horizonte gris de la ciudad, a través de los ventanales de su despacho, la mente brillante y calculadora de Javier Montenegro, la misma mente que había forjado un imperio de 400 millones de dólares, comenzó a trazar un plan. Ya no iba a ser una víctima pasiva, iba a extirpar el tumor que era Camila de su vida, y lo iba a hacer de la única manera que ella entendería, golpeando el único órgano que ella realmente amaba: su cuenta bancaria, y mientras esbozaba mentalmente los detalles legales de su venganza, la imagen de Valeria, con su mirada profunda y sus manos cálidas, se instaló en un rincón tranquilo de su mente, dándole una extraña e inesperada fuerza para comenzar la batalla. El reloj digital sobre la mesa de noche de Javier marcaba las 3:14 de la madrugada. El resplandor rojo de los números era la única fuente de luz en la inmensa habitación principal de la mansión. Afuera, la brisa nocturna de la Ciudad de México agitaba suavemente las copas de los árboles en los jardines de Lomas de Chapultepec,
pero dentro el silencio era absoluto y opresivo. Javier se boca arriba en su cama Kings, con los ojos clavados en el techo abovedado. El insomnio no era un enemigo nuevo. Desde el accidente, las noches se habían convertido en un campo de batalla solitario. Su mente, acostumbrada a procesar datos a velocidades vertiginosas, a cerrar tratos multimillonarios en fracciones de segundo y anticipar los movimientos del mercado global, ahora giraba en círculos viciosos, atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecer. Esa noche en particular, el dolor fantasma en sus piernas era agudo. Una punzada eléctrica que recorría nervios muertos. Un cruel recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, no era el dolor físico lo que lo mantenía despierto, sino la claridad abrumadora que había alcanzado esa tarde en su despacho, la imagen de Camila, con su traje de lino blanco y su sonrisa vacía, exigiendo 300,000 para sanar de su indiferencia, se repetía en su cabeza. La rabia había dado paso a una fría y calculada determinación. Pero el proceso lo había dejado con una energía nerviosa imposible de disipar. Con un suspiro de frustración, Javier se impulsó con sus fuertes brazos, moviendo su torso con la destreza que había adquirido en meses de rehabilitación forzada. Y se trasladó de la cama a su silla de ruedas. El leve zumbido de los motores de la silla de alta tecnología apenas rompió el silencio de la habitación. No encendió las luces principales. Navegó por los amplios pasillos de la mansión, guiado únicamente por la luz de la luna, que se filtraba a través de los enormes ventanales, proyectando largas sombras sobre las obras de arte y las esculturas de mármol que adornaban su hogar. Su destino no era específico, simplemente necesitaba moverse, escapar de la opresión de su dormitorio. Sus manos giraban los aros de las ruedas con un ritmo constante, un ejercicio mecánico que le ayudaba a pensar. Casi sin darse cuenta, se dirigió hacia la planta baja, cruzó el inmenso comedor formal y empujó la puerta de vaivén que conducía a la cocina principal. La cocina de la mansión Montenegro era un espacio de proporciones industriales, diseñado por chefs profesionales, dominado por acero inoxidable, encimeras de granito negro y electrodomésticos que rara vez se usaban a su máxima capacidad. Al entrar, Javier se detuvo en seco. No estaba solo. En el extremo opuesto, iluminada únicamente por la pequeña luz cálida de la campana extractora sobre la estufa, estaba sentada Valeria. Llevaba puesto un atuendo completamente diferente al estricto uniforme gris y blanco de sus horas de trabajo. Vestía unos pantalones de algodón sencillos y un suéter de lana grueso que le quedaba un poco grande, dándole un aire de vulnerabilidad y cansancio. Tenía el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Frente a ella, sobre la fría isla de granito, humeaba una taza de té y a su lado descansaba un libro grueso de páginas gastadas y llenas de notas adhesivas. El sonido de la silla de ruedas la sobresaltó. Valeria cerró el libro de golpe y se puso de pie rápidamente, una expresión de genuina sorpresa y ligera preocupación cruzando su rostro. Señor Javier, discúlpeme, no esperaba que nadie bajara a esta hora. Estaba el insomnio. Limpiaré esto y me retiraré a mi habitación de inmediato, dijo su voz apresurada, evidenciando el reflejo condicionado de quién sabe que su presencia en las áreas principales fuera del horario de servicio suele ser motivo de reprimenda en una casa de ese nivel. Javier levantó una mano deteniendo su movimiento. Por primera vez en meses, no quería que la persona frente a él desapareciera. No te disculpes, Valeria, y por favor siéntate. No estoy aquí para hacer una inspección nocturna. Su voz sonó más ronca de lo habitual, desprovista del tono autoritario de un jefe. Yo tampoco puedo dormir. Valeria dudó por un segundo, sus grandes ojos oscuros escudriñando el rostro del magnate en la penumbra. Vio las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, y lentamente volvió a sentarse en el taburete alto. Javier avanzó con su silla de ruedas hasta ubicarse al otro lado de la isla de granito, quedando frente a ella, separados por el mármol oscuro y la taza de té humeante. El silencio se instaló entre ellos. Pero no era el silencio denso y acusador que compartía con Camila. Era un silencio expectante, casi pacífico. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Javier, rompiendo el hielo, señalando con la barbilla el libro gastado. Valeria bajó la mirada hacia la portada y una leve sombra de timidez cruzó su rostro. Deslizó sus dedos sobre la cubierta desgastada. Es un libro de anatomía y fisiología humana de la universidad, confesó en voz baja. Es una edición vieja, pero la información básica no cambia. Javier arqueó una ceja genuinamente intrigado. Conocía el perfil de las empleadas que contrataba su gobernanta. Solían ser mujeres trabajadoras sin mucha formación académica. ¿Estudias medicina?, inquirió él. Valeria soltó una pequeña risa amarga, negando con la cabeza. Estudiaba enfermería especializada, para ser exacta. Tuve que dejarlo hace 2 años, en mi 4º semestre. Mi padre enfermó gravemente y los gastos médicos en este país no perdonan a nadie. Tuve que empezar a trabajar a tiempo completo para ayudar en casa. Los turnos en el hospital como estudiante no pagaban las facturas, pero limpiar casas en Lomas de Chapultepec. Javier la observó con atención. Había una dignidad feroz en su respuesta. No.
Había autocompasión ni tono de víctima, solo la exposición desnuda de una realidad brutal que él, desde su torre de marfil de $400 millones, apenas lograba comprender teóricamente. Lo lamento, dijo Javier y se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que lo decía en serio. No era una cortesía vacía. No tiene por qué, señor, es la vida. Uno hace lo que tiene que hacer por las personas que ama, respondió ella con naturalidad, tomando un sorbo de su té. ¿Y usted qué lo trae a la cocina a las 3 de la mañana? Dolor. La pregunta fue tan directa, tan desprovista de la lástima habitual que le profesaban sus allegados, que Javier se sintió desarmado. Con Camila, el tema de su cuerpo era tabú. Con sus médicos era un conjunto de síntomas. Valeria se lo preguntaba como un ser humano preocupado por otro. A veces es el dolor fantasma en las piernas. El cerebro es cruel. Sigue enviando señales a lugares que ya no responden, explicó Javier, su voz perdiendo la dureza habitual, volviéndose reflexiva. Pero esta noche no es eso, es el ruido en mi cabeza. Valeria sintió lentamente, apoyando los codos sobre la isla de granito. A veces, cuando el cuerpo se detiene obligatoriamente, la mente intenta compensar acelerando a fondo. Es agotador, como intentar correr un maratón mientras estás atado a una silla. Javier la miró fijamente. Esa frase encapsulaba exactamente su infierno personal de los últimos 12 meses. Nadie se lo había expresado con tanta claridad y empatía. Exactamente eso, murmuró Javier. Antes del accidente, mi vida era velocidad pura, expansión constante. Creía que mi valor estaba atado a mi capacidad de moverme, de conquistar espacios, de generar riqueza implacablemente. Cuando desperté en ese hospital y me dijeron que no volvería a caminar, sentí que el hombre que era había muerto en esa carretera. Lo que quedó es solo un administrador de cuentas bancarias. Un peso muerto. Valeria frunció el ceño. Sus ojos oscuros brillaron con una intensidad repentina en la penumbra de la cocina. No era lástima lo que reflejaban, sino un profundo desacuerdo. Con todo respeto, señor Javier, eso es una soberana tontería, dijo Valeria, su tono firme y claro, olvidando por completo la jerarquía que los separaba. Javier parpadeó sorprendido, nadie se atrevía a hablarle así. Nadie se atrevía a contradecir su dolor. Una tontería, repitió casi a la defensiva. Sí, una tontería, reafirmó Valeria inclinándose hacia adelante. ¿Usted cree que su poder estaba en sus piernas? ¿Cree que su valor estaba en los trajes a medida y en entrar caminando a una sala de juntas? Pero he visto cómo maneja su vida desde esa silla. He escuchado cómo resuelve crisis empresariales por teléfono en su despacho. Usted no perdió su mente, no perdió su fuerza de voluntad y definitivamente no ha perdido su capacidad de impactar el mundo. Solo cambió el vehículo. Javier se quedó sin palabras. La sinceridad implacable de la joven golpeó directamente los cimientos de su depresión. Un hombre no es una máquina que se desecha porque se le rompen un par de engranajes. Continuó Valeria, su voz suavizándose, pero manteniendo su firmeza. He visto a personas perderlo todo: salud, familia, hogar. Y la verdadera tragedia nunca es la pérdida en sí, sino dejar que la pérdida defina el resto de tus días. Usted tiene recursos que la mayoría de la gente ni siquiera puede soñar. Puede hacer cosas increíbles, pero elige estar encerrado aquí creyendo que su vida terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador de alta tecnología. Javier procesó las palabras de Valeria. Eran un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Durante meses había tolerado la hipocresía de Camila y la condescendencia de sus socios. Pero aquí, en medio de la madrugada, una joven que limpiaba sus pisos le estaba entregando la verdad más dura y compasiva que había escuchado en su vida. Tienes razón, susurró Javier, finalmente la barrera de hielo alrededor de su corazón comenzando a resquebrajarse peligrosamente. He dejado que la gente equivocada dicte mi valor. Valeria sonrió, una sonrisa cálida y reconfortante que iluminó la penumbra. No deje que nadie le convenza de que es menos Javier. Nadie. Fue la primera vez que ella omitió el señor y a Javier le pareció el nombre más hermoso del mundo pronunciado por esa voz. Pasaron el resto de la madrugada hablando, no de negocios ni de tragedias, sino de sueños frustrados, de la infancia de ella en un barrio trabajador de la ciudad y de la verdadera soledad que Javier sentía en la cima de su imperio. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir de violeta el cielo sobre lomas de Chapultepec, Javier Montenegro ya no era el mismo hombre amargado que había entrado a la cocina. Se había despertado de un largo letargo. A las 10 de la mañana de ese mismo martes, el sol inundaba el inmenso despacho de Javier Montenegro. La energía en la habitación era palpable, eléctrica y radicalmente distinta a la melancolía que solía reinar en el lugar. Javier estaba sentado en su silla de ruedas, detrás del imponente escritorio de caoba, pero su postura había cambiado. Ya no estaba encorvado ni ausente. Su espalda estaba recta, sus hombros tensos y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad feroz y calculadora. Vestía una camisa de algodón negro de corte impecable, abandonando por primera vez en meses el gris de su depresión. Frente a él, sentado al borde de un sillón de cuero italiano, con un maletín de piel abierto sobre sus rodillas, se encontraba Roberto Garza,
Roberto era el abogado corporativo principal de Javier, un hombre implacable de 50 años, famoso en los círculos financieros de México por ser un depredador legal de sangre fría. Vestía un traje de sastre gris oscuro y miraba a su jefe con una mezcla de absoluta incredulidad y creciente alarma. Javier, te ruego que me escuches con detenimiento. Lo que me estás pidiendo no solo es una locura logística, sino que roza lo temerario, dijo Roberto, ajustándose las gafas de montura invisible. Tienes una fortuna personal y corporativa valorada en más de 400 millones de dólares. Tu holding es uno de los más sólidos del continente. Falsificar un colapso financiero de esta magnitud. Las ondas sísmicas en el mercado podrían ser reales. Podríamos espantar inversores reales. Javier apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos, acercándose a su abogado con una calma glacial. No te pago para que me des lecciones sobre volatilidad del mercado, Roberto. Te pago para que ejecutes mis estrategias y esta es mi estrategia. No me importa si las acciones de Montenegro Holdings bajan 3 puntos esta semana. Las recuperaré el mes que viene. Lo que necesito es una ilusión perfecta, hermética, indiscutible. Roberto suspiró profundamente, frotándose el puente de la nariz. Sabía que cuando Javier adoptaba ese tono, no había marcha atrás. Era el mismo tono que había usado para destruir a 3 competidores en la adquisición de la zona hotelera de Cancún hace 5 años. El tiburón había vuelto a la superficie. Aunque estuviera atado a una silla. Muy bien, concedió el abogado, sacando un bloc de notas legal y una pluma de oro. Sí, vamos a hacer esto. Tenemos que hacerlo de manera que soporte cualquier escrutinio superficial durante al menos una semana. ¿Qué narrativa quieres? Problemas con la Secretaría de Hacienda de evadir impuestos es muy vulgar. Demasiado vulgar y fácil de resolver con un cheque, respondió Javier tajante. Necesito algo catastrófico, un evento de fuerza mayor, algo que grite ruina total e inminente y que congele mis activos a nivel internacional. Roberto asintió, su cerebro legal comenzando a trabajar en la ficción. De acuerdo. Podríamos simular un litigio internacional monstruoso, un grupo de inversores europeos acusando a tu filial de tecnología de fraude corporativo masivo y apropiación ilícita de patentes. Redactaré documentos falsos indicando que un tribunal federal estadounidense en coordinación con las autoridades suizas y mexicanas ha emitido una orden de restricción temporal de emergencia. Un congelamiento precautorio de todos tus activos globales, cuentas personales, fideicomisos y líneas de crédito corporativas. Argumentaremos que el presunto fraude supera tu patrimonio neto. Efectivamente, a los ojos del público filtrado. Estarías en la bancarrota técnica hasta que se resuelva el juicio, lo cual podría tardar años. Javier asintió lentamente, una sonrisa afilada dibujándose en sus labios. Era el plan perfecto. Excelente. Quiero que prepares esos documentos hoy mismo, que parezcan absolutamente auténticos con sellos, firmas, lenguaje legal impenetrable. Eso es fácil, replicó Roberto anotando furiosamente. El problema es la ejecución operativa. Si congelamos tus tarjetas y cortamos tu liquidez para que la farsa sea creíble, vas a tener problemas reales para mantener esta mansión funcionando. Pagar las nóminas. Tengo cajas fuertes con efectivo suficiente para mantener a mi personal leal pagado durante meses en secreto y tengo cuentas offshore en paraísos fiscales a nombre de sociedades. Pantalla que ni tú conoces al 100%. Roberto, no voy a morir de hambre, pero para el mundo y específicamente para mi querida prometida, mi límite de crédito hoy es de 0 pesos. Roberto levantó la vista del blog, comprendiendo finalmente la motivación detrás de todo este teatro absurdo. Camila, dijo el abogado, su tono revelando un profundo desprecio apenas disimulado. Nunca le había agradado la mujer. La consideraba un pasivo financiero y emocional para su cliente estrella. Exacto, Camila, confirmó Javier, su mirada oscureciéndose. Ayer me exigió 300,000. Para irse de vacaciones a Suiza, porque mi condición física le causa estrés. Necesita un retiro espiritual pagado por mi sufrimiento. Está convencida de que yo soy simplemente un cajero automático inagotable, atado a una silla de ruedas. Voy a cerrar el cajero. ¿Quieres ver cómo reacciona cuando el barco empiece a hundirse? No quiero ver qué tan rápido salta al mar y a quién pisa en su camino hacia los botes salvavidas, corrigió Javier, su voz destilando veneno. Roberto, quiero que canceles todas las tarjetas de crédito asociadas a mis cuentas de inmediato, especialmente las extensiones American Express Centurion que tiene Camila, que las declinen hoy mismo, y quiero que para mañana temprano se filtre un rumor muy fundamentado a la prensa financiera, especializada sobre la investigación internacional y el congelamiento de mis cuentas. Roberto cerró su maletín con un chasquido metálico. Había un brillo de admiración en sus ojos.
Considéralo hecho, Javier. Sus tarjetas rebotarán antes del mediodía y para mañana a las 8 de la mañana. El Economista y Bloomberg México estarán intentando confirmar la caída de tu imperio. Prepárate para la tormenta. La he estado esperando durante un año, murmuró Javier, mientras Roberto Garza salía del despacho para poner en marcha la maquinaria de destrucción controlada. Javier giró su silla de ruedas hacia los inmensos ventanales que daban al jardín. Sabía que Camila estaba en ese mismo momento en Polanco almorzando en algún restaurante exclusivo, probablemente intentando reservar billetes de primera clase hacia Zúrich. La trampa estaba tendida. La prueba de fuego había comenzado. El millonario parapléjico estaba a punto de perder todo su dinero en papel, pero por primera vez desde su accidente automovilístico. Javier Montenegro sentía que estaba a punto de recuperar su vida, y en el fondo de su mente, la imagen de Valeria en la cocina, con su libro de anatomía y su mirada inquebrantable, le daba la certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. Iba a quemar el bosque para ver quién se quedaba a ayudarlo a plantar las nuevas semillas. El ambiente en el exclusivo restaurante de Polanco era una sinfonía de copas de cristal chocando, risas discretas y el murmullo constante de la élite de la ciudad. Cerrando tratos y presumiendo sus últimas adquisiciones, Camila de la Vega estaba sentada en la mejor mesa de la terraza, rodeada de sus dos mejores amigas, Sofía y Renata. Las tres mujeres compartían una botella de champán rosado, que costaba lo mismo que el alquiler de un departamento modesto durante un año. Camila, luciendo su impecable conjunto de lino blanco, movía las manos con gracia mientras describía con lujo de detalles la suite con vista al lago de Ginebra que supuestamente Javier iba a financiar esa misma tarde. Estaba exultante, saboreando por anticipado la libertad de estar lejos de la opresiva mansión y de la deprimente visión de su prometido confinado a una silla de ruedas. Y les juro, chicas, que si no salgo de esa casa pronto, voy a volverme loca, decía Camila tomando un delicado sorbo de su copa. Javier se ha vuelto tan oscuro, tan amargado. Ya no es el hombre brillante y magnético con el que me comprometí. Ahora es solo una sombra, un peso muerto que drena mi energía vital. Necesito esta clínica en Suiza para desintoxicarme de su lástima. Sofía asintió con simpatía ensayada, acariciando el borde de su copa. Haces bien, Cami. Nadie te juzga. Has sido una santa al quedarte a su lado todos estos meses. Otras mujeres habrían huido el mismo día del accidente. Te mereces este descanso. La conversación fue interrumpida por el elegante y silencioso mesero, vestido con un chaleco negro, impecable, que se acercó a la mesa portando la discreta carpeta de cuero con la cuenta y una terminal inalámbrica en Camila, sin siquiera mirar el monto total, que sumaba varios miles de pesos. Sacó de su bolso de diseñador la pesada tarjeta American Express Centurion, la famosa tarjeta negra, y la depositó sobre la mesa con un gesto de desdén regio. El mesero insertó la tarjeta en la terminal. Camila continuó hablando sobre los tratamientos de spa que planeaba reservar. Los segundos pasaron a la pequeña pantalla de la terminal. Parpadeó. El mesero frunció el ceño ligeramente, retiró la tarjeta y la volvió a insertar, esta vez intentando pasar la banda magnética. Otro pitido sordo y corto de error. Disculpe, señorita de la Vega, murmuró el mesero inclinándose con discreción para no alertar a las otras mesas. Parece que hay un problema de autorización a la transacción. Ha sido declinada. El silencio cayó sobre la mesa de las tres amigas. Camila detuvo su monólogo y miró al mesero, como si éste acabara de insultarla, en un idioma extranjero. El rubor comenzó a subir por su cuello perfecto. Eso es absurdo, insistió Camila, arrebatándole la tarjeta de las manos. Debe ser un problema con su máquina ridícula. Intente de nuevo y asegúrese de presionar los botones correctos. Es una Centurion. Por el amor de Dios, no tiene límite. El mesero, manteniendo una calma profesional impecable, repitió el proceso frente a ella.
La pantalla volvió a mostrar el mismo mensaje en letras rojas. Declinada. Contacte a su banco. El pánico, frío y punzante, comenzó a filtrarse en el estómago de Camila. Abrió su bolso frenéticamente y sacó otra tarjeta. Una Visa Infinite del banco suizo de Javier. Tome esta. Cobren de una vez. Tengo prisa, ordenó su voz, perdiendo toda la sofisticación previa y adquiriendo un tono agudo y desesperado. Pero el resultado fue el mismo. Declinada. Sofía y Renata intercambiaron una mirada rápida, cargada de una mezcla de incomodidad y morbosa curiosidad. Camila, ahora con las manos temblando levemente, sacó su teléfono celular de última generación para llamar a su asesor bancario y gritarle hasta que la línea se cortara. Sin embargo, al encender la pantalla, el mundo entero pareció desplomarse sobre sus hombros. Tenía decenas de notificaciones acumuladas, mensajes de WhatsApp, alertas de noticias de Bloomberg, notificaciones de Twitter y correos electrónicos. Todos decían prácticamente lo mismo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía el titular de la alerta de noticias financieras más reciente: urgente, cuentas globales del magnate Javier Montenegro congeladas tras orden judicial internacional por fraude masivo. Montenegro Holdings, al borde del colapso técnico. Se estima pérdida total de activos. El color abandonó por completo el rostro de Camila. La respiración se le cortó en la garganta. Al leyó el titular una y otra vez, su mente negándose a procesar las palabras fraude masivo, congeladas, pérdida total. De repente, la falta de fondos en las tarjetas cobraba un sentido aterrador. El imperio de $400 millones no existía más. La red de seguridad infinita que la separaba de la pobreza y la mediocridad acababa de evaporarse en el aire. Cami, ¿estás bien? ¿Estás pálida?, preguntó Renata notando el terror absoluto en los ojos de su amiga. Camila se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el piso de la terraza. No respondió, no se despidió, ni siquiera miró la cuenta sin pagar. Agarró su bolso y corrió hacia la salida del restaurante, empujando a un par de comensales en su camino hacia el valet parking. El trayecto en su camioneta blindada desde Polanco hasta la mansión en Lomas de Chapultepec fue un borrón de lágrimas de furia, gritos histéricos al volante y llamadas telefónicas que iban directo al buzón de voz. Cuando las inmensas rejas de hierro forjado de la propiedad se abrieron, Camila metió el acelerador a fondo, derrapando sobre la grava circular de la entrada principal. Entró a la casa como un huracán destructivo. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un estruendo que resonó por todos los rincones del vestíbulo de doble altura. «Javier», gritó su voz aguda y rasposa, rompiendo el silencio habitual de la mansión. «Javier, ¿dónde demonios estás?». Caminó a grandes zancadas hacia la sala de estar principal. Allí, en el centro exacto de la habitación, bajo la inmensa araña de cristal, la estaba esperando. Javier Montenegro estaba sentado en su silla de ruedas de titanio, vestido de negro impecable, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Su rostro era una máscara de absoluta y aterradora calma. Observó a Camila entrar en la sala con el cabello alborotado, el maquillaje corrido y la respiración agitada. Parecía un animal salvaje acorralado. «Te estaba esperando, Camila», dijo Javier. Su voz, grave, profunda y desprovista de cualquier emoción visible. «Supongo que ya viste las noticias o más probablemente intentaste comprar algo y descubriste que el manantial se secó». Camila arrojó su costoso bolso de cocodrilo contra uno de los sofás de terciopelo. Avanzó hacia él, sus ojos echando chispas de rabia. «Dime que es una mentira», exigió apuntándolo con un dedo tembloroso. «Dime que es una estúpida estrategia fiscal de tus abogados. Dime que no acabas de perderlo todo en algún negocio ilegal de Javier». Javier la miró a los ojos,
absorbiendo cada gota de su histeria. Era exactamente como lo había imaginado. No había preocupación por él, no había miedo de que pudiera ir a la cárcel. Solo había pánico por el dinero. No es una mentira, Camila. Mintió Javier con una fluidez y una convicción que le helaron la sangre. El litigio es real. Las autoridades europeas intervinieron esta madrugada en coordinación con Hacienda. Han congelado todas las cuentas, todos los fideicomisos. Las propiedades están bajo embargo precautorio. Técnicamente, estamos en la bancarrota. Me han quitado la liquidez por completo. Los abogados dicen que esto tomará años en resolverse y que MS probable, is Q. Tenga, Q, liquidar. Tudulo Q me queta parpagar, multas yeviter. Yeviter, la extradition. Ya no hay dinero, Camila? No hay clínica en Suiza. No hay viaje a Italia. A duras penas padre mantener, esta casa un par de semanas antes. De Q los bancos. La reclaman. El impacto de las palabras de Javier golpeo a Camila con la fuerza física de un tren carga. Se levo las manos, a la cabeza retrocediendo. Un paso como, si a la cabara, diapantero, con un arma. No. Esto no me puede estar pasando a mí. Empezó a murmur, pasandos por la sala como una fiera engelada. Amino, yo no, firm para esto, Javier. Yo no soporto toda esta pesadilla de tu accidente para terminar en la calle. La pesadilla de mi accidente, repisha Javier, su voz bayando, un tono valviandos, peligrosa. Tor soportes la pesadilla fui yo quien cuato aplastado ballo el metal, Camila. Fui yo quien perdió las piernas. Tu solo perdestan, composero de baile. Para tus fiestas de sociedad. La máscara de Camila se hizo alicos, definitivamente. Se girohacia el su rostro contorsionado en una mueca de puro desprecio. Why repulsion? Toda la cortesía fría. Todas las excusas. Vacious desesperación. Sir, yo la soporto, grito ella a todo pulmón. Torper dist. Las piernas. Pero yo perdí mi vida, Javier. Cris, que me gustaba estar ensarada en esta tumba contigo. Cris, que me gustaba amarte. Todos los días, why recordar al hombre poderoso. Que eras, YVRN lo quit convertist. Eres un lisiado, Javier. Eres un invalido, deprimado, y amargadoc me da, pena y me da, asco. Ilico de la palabra, lisado, y asco, ribodo, contralos, moros, de mármol, amplificandos, en la vasta sala. Javier no se inmuti, fazucamant. Pero, por dentro, la cruel validation, de sus peores, miedos, lo putro. Era sido ella siempre. Lo había visto así. Mi queda porque te amaba. Oh, al menos amaba lo que representabas, continuó Camila. Las lágrimas de autocompasión corriendo por esas mejillas, runando. Su mquillalle. Dot me quid porque teníamos, en acuerdo techido. Yo cuidaba las apariencias. Y tu financiabas mi tranquilidad. Pero ahora no tienes nada. No eres nada. Eres solo la mitad de un hombre. Y todo una sola y encima arruinado. No voy a hundirme contigo. Soy demasiado joven y demasiado hermosa para convertirme en la enfermedad un hombre pobre y roto. Camila no espero a que Javier responder. En un acto de desprecio final, se arrancó el hilo de compromiso del dedo anular.
El diamante de cinco quilates brillo por última vez antes de que el hilo arrollara con fuerza hacia él. La joya rebota contra el pecho de Javier y cayó al piso de mármol con un tintino agudo y triste. Sin mirar atrás. Camila Giro. Y corrió hacia la escalera monumental subía los escalones de dos en dos. Javier se quedó en silencio en el centro de la sala, escuchando los ruidos góticos que provenían del piso de arriba. Puertos de armarios obrando, de golpe, cajones estrelando. El sonido metálico de cierres, y cremaleras de maletas siendo forzadas a Sara, como la estaba siguiendo. Todo lo que podía lavarse, joyas, relojes, ropa, de senador. Estaba lavando los restos del naufragio. Una hora después Camila bajó las escaleras seguida por dos de los sueurs de la casa, Guayans cargaban. En silencio una montana de maletus, luspitan. Ella no miró hacia la sala donde Javier seguía inmóvil. Camino directamente hacia la poro principal. El portazo final retumbo como el disparó un canon en la mansión Montenegro. La mujer de plata se había ido. Desde la entrada del comedor oculta en las sombras. Valeria lo había presenciado todo. Había escuchado los gritos, la palabra asco. Su corazón se encogió al ver la figura solitaria de Javier en medio de la gran sala. Se acercó a él, lentamente, en silencio. Javier no loraba. Sus ojos estaban fijos en el anillo de diamantes brillaba en el piso de mármol, frío como una pequeña y patética estrella muerta. Javier había creído que estaba preparado. Había planeado fríamente la prueba. Había anticipado la reacción de Camila y, lógicamente, sabía que su partida confirmaba todo lo que él sospechaba. Sin embargo, el cerebro humano es un órgano traicionero y la lógica rara vez protege el corazón del impacto brutal de las palabras. Escucha el veneno salir directamente de la boca de la mujer con la que planeaba casarse. Oír en voz alta que su cuerpo destrozado inspiraba asco. Fue un golpe devastador que fracturó las defensas que la cuidaban. Los días que seguirán a la partida de Camila fueron una esbrel descendente hacia en abismo oscuro y asfixiante. Javier no volvió a usar su despacho. Canceló todas las reuniones virtuales con Roberto Garza y su junta DIRECTIVA. La farsa de su ruina financiera se mantenía viva en las noticias. Pero la ruina emocional que se apoderó de él era absolutamente real. Se encerró en su inmensa habitación principal, en el alaste de la mansión. Ordenó que se cerraran las pesadas cortinas, terciopelotas de color bordeaux. Sumiendo el espacio en una penumbra perpetua, sin importar si era mediodía o medianoche, se negó a sentarse en su sala de ruedas. Pasar de la cama a la silla requería un esfuerzo físico y mental que ya no estaba dispuesto a hacer. Se quedó en la cama inmóvil, mirando el techo, abovedado, dejándose consumir por las sombras. La depresión se anidó en su pecho como un bloque de plomo. Los dolores fantasmas en sus piernas, que solían ser episodios ocasionales. Second versión
in tormento, constanta, una respuesta, psicosomática, al trauma emotional. Sensia las punzadas el fuego eléctrico recorriendo pantarillas, que no sensio rose de las sabanas. Mi ni siquiera se molestaba en tomar los analgésicos, quería sentir el dola, crea que era lo único que merecía letters. El resto del personal de la mansión estaba aterrado. La gobernanta, una mujer, estricta y tradicional. Instrua todos los empleados que no se acercaron a las dia menos que fueron la matos, creando firmemente en el rumor de la bancarrota inminente, y temiendo los serents de ira del patrón. La comida que dejaban timidamente en bandejas, fuera de su puerta regresaba intacta horas, después fría y triste. Gavia restaba dos morie de hambre, dos marquita, en la oscuridad. Pero Valeria Mendoza no era como el resto del personal. Había visto el alma de Javier Aquella no se negaba, a coquina wise negaba, a permitir que las palabras venenosis de una mujer viciada apagaran la chispa, que apenas comenzaba a revivarse. Al cuarto data encierro de Javier, Valeria ignoró las órdenes directos de la gobernanta. Preparó una bandago con caldo de palo caliente, pan recién hornido y una jarra de agua con electrolitos. Camino por el largo pasillo del ala oeste, donde el aeroperita stenso y frío se detuvo frente a las puertas de bols de roble de la habitación principal. No toca sabia QL, no responder realtors. Impujo el port, y entro. La habitación olía encierro, a sudor frío y de esper anza dot la oscura anza. Todo osca total. Solo interrumpida por una tenue linea de luz que se colaba por la base de las puertas del balcón. Javier yacha en el centro de la cama inmensa, una sombra entre las montes, grises con la barba crecida y los ojos hundidos, clavados en el vacío. Valeria no dio una palabra. Camino con pasos decididos hasta los ventanales. Con un movimiento firme de sus brazos, tiró de los gruesos cordones dorados. Por en par, las pesadas, cortinas, bordillos. La luz del sol de media mañana inundó la habitación como una explosión de oro blanco. Javier emitía un gemido ronco, levantando el brazo para proteger los ojos de la agresión luminosa. Cierra eso. Largadi de aquí rugio Javier. Su voz era espera débil y cargada de una furia quiebra. He dado órdenes de que no me molesten. Valeria ignoró el grito. Camino hacia la cama y depositó la bandilla sobre la mesa de noche con un golpe seco que resonó en la habitación silenciosa. Luego se cruzó de brazos, y lo miró desde los pies de la cama, erguida, desafiando la autoridad del magnate derrumbado. Leva sedillas, sin comer, Javier. 4 días hundido en esta miseria, por culpa de una mujer que no valía ni un segundo de su tiempo. No voy a asar los cortinas. Y no me voy a ir, sentenció Valeria, su voz firme, sin un ápice de su misión. Javier bajó el brazo lentamente y la miró, entrecerrando los ojos. Por la claridad, vio la determinación en el rostro de la joven. La misma luz fiera que había visto en la coquina, pero la neblina de su depresión era demasiado espesa. No entiendes nada, Valeria. Vite. Maramoro el girando la cabeza jajaya, el majada,
Intentando, Escondores, de Nuevo, Tenia Raizon, Myram. Soy exactamente lo que el dio. Soy un cuerpo inútil. Soy una carga la farsa del dinero. Se kaoy. Lo único que puedo fu un lisiado. Valeria Sinchok. La sangre, la hervia, no de lástima, sino de indignación. Pura. Camina reader de la camahasta, situars, justo al lado de él. No se puedo de pai, se sento en él, bord del colchón, invadiendo, su espacio, obligándolo, a reconocer su presencia. La única farsa aquies que usted se haya, credo, hizo Valeria, su vasandos, lavamente, pero manteniendo. Una intensidad cortani. Camila no se fu porcas no puede caminar, se fu porcas una parecido. Un juco vacío que so lo sabe elementar del dinero ajeno. Ella es la que esta rota. Javier. No usted. Ella me miró alo. Oyos, y me dio que le daba asco. Susurro, Javier. Love los quebrandos en la última palabra. Una confesión vulnerable que nunca habría hecho any nadie más en el mundo. Las lágrimas de frustración reprimidas durante días picaban en sus ojos cansados. Valeria levantó la mano y con una delicadez que contrastaba con la firmeza a sus palabras, apartó un mechón de cabello oscuro y revuelto de la frente de Javier. El contacto de su piel cálida contra la frente fría y sudorosa del hombre fu como una enclarillada en medio del océano tempestuoso de su mente. Ella no sabe lo que es el valor real. Dijo Valeria. Sus ojos oscuros penetrando directamente en la mirada derrotada del magnate. Ella miraba sus piernas o miraba su checara, pero nunca lo miró a usted. Yo sí lo veo, Javier. Veo un hombre que sobrevivía una tragedia que habría matado otros. Veo a un hombre que tiene el poder de cambiar vidas, que tiene una mente brillante, que tiene un corazón escondido bajo capas de hilo y rabia. Javier cerró los ojos sintiendo como el nudo en su garganta amenazaba con asfixiarlo. La calidez de la mano de Valeria bajo de su frente a su mejilla, sosteniendo su rostro con una ternura salvage y protectora. No le voy a permitir que se rinda, no por ella, no por nadie. Susurró Valeria acercándose un poco más. Su aliento rozando el rostro de él. Si usted decide no volver a salir de esta cama, yo me sentaré en esta silla todos los días. Abrir esas cortinas, y le recordaré en es realmente hasta que el ruido en su cabeza se cree. No voy a ir quiz muera en vida, Javier Montenegro. El lento. Silencio, so y amargo finalmentisca de los ojos cerrados de Javier. Las lágrimas respiraron por su rostro. Humedeciendo la mano de Valeria que lo sostenía. No era en lento de derrota. Era la purgada todo el veneno acumulado durante un año. Loro por la perdida de sus piernas. Loro por la humiliación. Loro por el alivio desgarrador de no estar completamente solo. Valeria no se movió. No lo consoló con palabras vacías, todo estar bien. Simplemente se quedó ali sosteniendo lo en su dolor. Siendo su refugio sólido, inquebrantable en medio del derram total de su mundo. Y mientras él suculentaba la habitación por primera vez en días, Javier supo, con una certeza absoluta nacida desde el fondo de sus cicatrices, que ese joven implida capaz de salvar la vida. El despertar del guerrero, el sonido metálico y rítmico de los discos de Hiro chocando resonaba en el amplio gimnasio privado ubicado en el ala sur de la mansión. Habían pasado 6 semanas desde la catastrófica partida de Camila y el derram emocional de Javier. 6 semanas desde que Valeria había abierto las cortinas de su habitación, forzándolo a mirar la luz del sol
y enfrenar los demonios, quello mantienen atado a la cama. El mundo exterior seguía creyendo que Javier Montenegro era un hombre arruinado. Las revistas del corazón habían publicado extensos artículos sobre cómo la tragedia financiera había destruido su compromiso, pintando a Camila como una víctima colateral de sus personas fraudes. Pero dentro de los muros de Lomas de Chapultepec, la realidad era una fuerza imparable de transformación. Javier estaba suspendido en las paralelas, su torso desnudo brillando por una gruesa capa de sudor. Los músculos de sus brazos, hombros y espalda se tensaban hasta el límite, venas marcadas debutando en mapa de esfuerzo y dolor voluntario sobre su piel. Con un granido sordo y guttural, elevó su cuerpo una vez más, sosteniendo todo su peso en el aire, ignorando el peso muerto de sus piernas inertes que colgaban bajo su rostro. Antes pálido y demacrado por la depresión, ahora refleja una ferocidad indomable, había cambiado la autocompasión por la disciplina absoluta. Tres más, Javier, no te detengas ahora, la inercia es tu enemiga, ordenó una voz firme desde la puerta del gimnasio. No era un entrenador personal costoso, era Valeria. Lavaba su habitual uniforme gris, pero las mangas estaban arremangadas hasta los codos. Sostenía una toalla blanca y una botella de agua isotónica. Su mirada no se apartaba, evaluando cada movimiento con la precisión clínica que sus estudios de enfermería le habían otorgado. Javier apretó los dientes. Sus tríceps ardían como si le hubieran inyectado ácido, pero la voz de Valeria era el combustible que necesitaba. Hizo una repetición, luego otra. En la tercera, sus brazos temblaron violentan, y se dejó caer sobre el asiento acolchado de su silla de ruedas titanio que estaba estratégicamente ubicada bajo las barras. Respiraba agitadamente. El pecho subiendo y bajando con fuerza. Valeria se acercó de inmediato. Le entregó la toalla y abrió la botella de agua. Tu tiempo de resistencia ha aumentado en 20% desde la semana pasada. Comentó ella con una pequeña sonrisa de orgullo asomando en sus labios. Si sigues así, los fisiatras puedes tener que inventar nuevos ejercicios para ti. Javier tomó la toalla y se secó el rostro y el cuello. Miró Valeria desde su silla, sintiendo que el ritmo de su corazón se aceleraba de nuevo. Pero esta vez no era por el esfuerzo físico. Durante esas 6 semanas, la dinámica entre ellos había mutado de una manera que Javier jamás habría imaginado. Valeria había asumido por voluntad propia la tarea de supervisar su rehabilitación física y psicológica. Lo había empleado más allá de sus límites, no con lástima, sino con una fe inquebrantable en su capacidad de recuperación. Todo es gracias a la sargenta de hierro que me obliga a bailar aquí a las 6 de la mañana, respondía Javier, su voz ronca, pero tenida, de un tono cálido, casi juguetón, que había estado ausente de su repertorio durante más de un año. Valeria soltó una carcajada suave y cristalina que resonó en el amplio salón de espejos. Ese sonido se había convertido en la nueva dicción secreta de Javier. Alguien tiene que asegurarse de que el temible magnate no se oxide. Replicó el dándole un golpe chido, suave en el hombro antes de darse la vuelta, para acomodar unas piezas en el estante. Mientras ella caminaba, Javier la observa, notó la gracia natural de sus movimientos, la curva de su cuello cuando recogía su cabello oscuro, las en sus ojos cuando hablaban de medicina o de literatura. Javier se dio cuenta con una claridad que lo golpeó con la misma fuerza que el accidente automovilístico, de que estaba profunda e irremediablemente enamorado de ella. No era gratitud, no era dependencia, era un amor fiero,
Maduro y abrumador. Nacido de la admiración hacia la única persona que había visto su alma destrozada y había decidido quedarse a recoger los pedazos. Sin embargo, en cuanto ese pensamiento se cristalizaba en su mente, una sombra fría y oscura se deslizaba sobre su pecho. El miedo. Javier bajó la mirada hacia sus piernas envueltas en los pantalones deportivos negros. Miriam, pensó con amargura, era un hombre poderoso. Sí. Su cuenta bancaria oculta seguía intacta. Profísicamente era un hombre a medias. Valeria era joven, hermosa, brillante, con toda una vida por delante. Podía tener a cualquier hombre que pudiera caminar junto a ella por la calle, bailar en una fiesta o lavarla en brasas. Por que iba ella a desertarse una silla de ruedas. El fantasma de las palabras de Camila, metas asco, and acechaba en los rincones de su inseguridad. Javier se convenció a sí mismo de que lo que Valeria sentía por él era el síndrome de Florence Nightingale, la cuidadora que desarrolla un afecto protector y compasivo por su paciente. Confundir ese lástima heroica con deseo romántico sería el error más humillante de su vida. Si daba en pasión falso y le confesaba sus sentimientos, corría el riesgo de asustarla, de destruir el único vínculo que lo mantenía a flote. Perderla era en lujo que su alma no podía permitirse. Javier, estás bien. La voz de Valeria lo sacó de sus oscuros pensamientos. Ella había regresado a su lado con el seno ligeramente fruncido. Notando el cambio repentino en su expresión, la rigidez en su mandíbula, sí, minció él rápidamente, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en la cena virtual que tengo más tarde con Roberto. El teatro de la bancarrota requiere mucha burocracia falsa. Valeria lo miró fijamente durante un segundo. Sus ojos, oscuros, escudriñando su rostro, como si intentara leer la letra apequeada en contrado. Sabía que estaba mintiendo. Conoce sus silencios mejor que nadie, pero decidió no prisioner. Bien, va ducharte. He pedido que te preparen en desayuno alton proteínas. Te veo en la biblioteca en una hora. Dio, su tono suave para profesional. Javier asintió. Encendió los motores de su silla y se dirigió hacia el ascensor adaptado. Mientras las puertas metálicas se cerraban separando lo de ella, se permitió sí mismo que guardaría su amor en el rincón más oscuro de su pecho. La protegería y la ayudaría, pero nunca le impondría la carga de amar un hombre roto. Secretos compartidos. La lluvia golpeaba con fuerza contra los inmensos ventanales de la biblioteca de la mansión. Era una noche de viernes inusualmente fría en la capital. El fuego crepitaba en la gran chimenea de piedra labrada, arrojando destellos dorados y naranjas sobre los miles de lomos de cuero de los libros que forraban las paredes desde el suelo hasta el techo. El ambiente era de una intimidad cálida y aislada del resto del mundo. Javier estaba sentado detrás de un majestuoso escritorio de caoba antigüe, pero no estaba revisando documentos de Montenegro Holdings. Frente a él, en la pantalla de su laptop, brillaban los logotipos del Banco de México y del Departamento de Admisiones de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con los registros de la Facultad Privada de Medicina más prestigiosa del país. Durante las últimas 2 semanas, mientras el mundo creía que no tenía ni para pagar la electricidad, Javier había utilizado a su abogado Roberto Garza y sus cuentas offshore intocables para realizar una investigación silenciosa y exhaustiva. Había rastreado las deudas médicas del padre de Valeria, aquellas que la habían forzado a abandonar sus estudios. Eran cuentas hospitalarias exorbitantes, intereses bancarios acumulados y préstamos abusivos que ahogaban a la familia Mendoza. Con 3 clics precisos y transferencias blindadas, a través de fideicomisos anónimos, Javier había liquidado cada centavo de esa deuda, pero no se había detenido ahí. Había contactado directamente al decano de la Facultad de Medicina, un viejo amigo de su padre, y había establecido una fundación de becas médicas de excelencia, cuya primera y única beneficiaria vitalicia
Con todos los gastos pagados, matrícula, libros y un estipendio mensual generoso, era Valeria Mendoza. Javier cerró la laptop de golpe cuando escuchó el suave clic de la puerta de la biblioteca abriéndose. Valeria entró. Llevaba una bandeja de plata con 2 tazas de té de manzanilla humeante. Vestía ropa de civil, unos jeans azules ajustados y un suéter de punto blanco que la hacía ver dolorosamente hermosa a la luz del fuego. El contraste entre la empleada doméstica de los primeros meses y la mujer segura que ahora caminaba hacia él era absoluto. Pensé que necesitarías algo caliente. El frío se ha filtrado en toda la casa, dijo ella acercándose al escritorio y dejando la bandeja a un lado. Gracias, Valeria. Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo. Javier señaló uno de los sillones de cuero frente a él. Su voz sonaba diferente, solemne, carente del tono casual de sus recientes interacciones. Valeria notó la seriedad y se sentó al borde del sillón, cruzando las manos sobre su regazo. La luz del fuego iluminaba la mitad de su rostro, dándole un aire expectante. ¿Ocurre algo malo, Javier? ¿Es sobre el caso de los abogados?, preguntó la preocupación genuina tiñendo su voz. No, mis abogados tienen el control absoluto de esa farsa. Se trata de ti. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos. Hemos pasado muchas madrugadas hablando en esa cocina. Me has devuelto la vida, Valeria. Me has enseñado a pelear de nuevo cuando yo solo quería rendirme. Y en todo este tiempo me has hablado de tus guardias en el hospital, de la adrenalina de las salas de emergencia, de la frustración de no poder terminar lo que empezaste. Valeria bajó la mirada hacia sus manos. El tema de su carrera truncada era una herida que, aunque cicatrizada, aún dolía al tacto. Ya hablamos de eso, Javier. Fue hace años. Mi realidad ahora es otra y estoy en paz con mis decisiones. Mi padre está estable, tenemos techo. No me quejo, pero no es tu lugar, la interrumpió Javier, su tono firme y categórico. Tu lugar no es limpiar mis pisos ni empujarme en esta silla. Tu mente brillante, tu empatía. Tus manos pertenecen a un quirófano, a un hospital. Pertenecen a la medicina. Valeria soltó un suspiro cansado, alzando la vista para encontrarse con los ojos intensos del magnate. Los sueños cuestan dinero, Javier, dinero que mi familia no tiene. Es una matemática simple y cruel. No puedo volver. Javier extendió la mano y tomó un sobre de papel manila grueso que descansaba sobre el borde de su escritorio. Se lo tendió en silencio. Valeria dudó un segundo antes de tomarlo. El papel era pesado. Lo abrió con lentitud y extrajo los documentos que contenía. Sus ojos recorrieron las páginas. Primero, las cartas de liquidación total de los 3 bancos y del hospital privado donde su padre había sido tratado, sellos de pagado en su totalidad. Luego un certificado de admisión oficial de la Facultad de Medicina acompañado de los estatutos legales de un fideico, a su nombre que cubría sus estudios completos hasta la especialidad, firmado por un bufete de abogados de prestigio internacional. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. El papel crujió bajo sus dedos. La sangre abandonó su rostro por la impresión y levantó la vista hacia Javier con los ojos llenos de lágrimas contenidas y una expresión de absoluta incredulidad. Javier, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro ahogado, a punto de quebrarse. Hice lo que tenía que hacer, respondió él, manteniendo una calma que no sentía por dentro. Su corazón latía desbocado. Tu padre no debe un solo centavo y la universidad te espera el próximo semestre. Tienes una beca completa a fondo perdido. Eres libre, Valeria, libre para ser la doctora que naciste para ser. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de la joven. Pero, para sorpresa de Javier, no fue una reacción de pura alegría. Valeria se puso de pie abruptamente, dejando los papeles sobre el escritorio. Su pecho subía y bajaba con rapidez. El orgullo y la confusión chocaban en su interior. No puedo aceptar esto, dijo ella retrocediendo un paso con la voz temblando. Ese es demasiado. Son millones de pesos. Yo soy tu empleada, Javier. No soy tu proyecto de caridad. No quiero que me compres la vida por lástima o por agradecimiento porque te ayude a salir de tu depresión. Yo lo hice porque me importas, no para cobrarte una factura. Javier cerró los ojos por un instante, maldiciendo su propia torpeza. Había calculado la logística financiera a la perfección, pero había subestimado el orgullo indomable de la mujer que tenía enfrente. Puso las manos sobre las ruedas de su silla. Quitó los frenos y rodeó el inmenso escritorio hasta quedar frente a ella a escasos centímetros de distancia. Mírame, Valeria, ordenó, su voz bajando a un registro profundo, íntimo, vibrando en el silencio de la biblioteca. Mírame a los ojos y dime si crees que esto es caridad. Valeria lo miró. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro. Yo soy un hombre de negocios, Valeria, continuó Javier levantando una mano para limpiar suavemente una lágrima de la mejilla de ella, un gesto que electrizó el aire entre ambos. Nunca he invertido un centavo por lástima en toda mi vida. Esto no es un pago. Esto es una inversión en la mente más brillante y el corazón más feroz que he conocido.
Quiero que te vayas de esta casa. No quiero que seas mi empleada nunca más. Valeria sollozó suavemente ante la idea de irse, un dolor agudo perforando su pecho. ¿Quieres que me vaya?, susurró ella, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Quiero que dejes de ser mi empleada y dejes de ser mi enfermera, aclaró Javier, su voz rompiéndose por primera vez, la barrera de su inseguridad cayendo a pedazos. Porque no puedo soportar tenerte cerca y fingir que solo eres eso, porque me aterra que la única razón por la que me cuidas sea por compasión hacia un hombre lisiado. Y yo, Valeria, yo me he enamorado de ti de una manera que me está volviendo loco. No quiero tu cuidado médico. Te quiero a ti. Pero entiendo, si un hombre en esta silla no pudo terminar la frase Valeria. Con una ferocidad inesperada, se dejó caer de rodillas frente a su silla de ruedas. Exactamente en la misma posición en la que había estado el día que Camila derramó el café, pero esta vez no había sumisión. Sus manos volaron hacia el rostro de Javier, sosteniéndolo con una fuerza posesiva y desesperada. Cállate, le susurró Valeria, sus rostros tan cerca que Javier podía sentir el aliento de ella temblando contra sus labios. Eres el hombre más estúpido y brillante del mundo. Nunca te he tenido compasión, Javier Montenegro. Yo vi a un guerrero desde el primer día. Vi al hombre debajo de la armadura rota. No me importa esa silla. No me importa tu dinero. Me importas tú. Los ojos oscuros de Javier se abrieron de par en par, el peso aplastante del miedo evaporándose ante la verdad absoluta y ardiente en la mirada de Valeria. ¿Estás segura?, murmuró él casi con miedo a que todo fuera un sueño, su respiración entrecortándose. Llevo meses esperando que te des cuenta de que te amo, respondió ella sin dudar un segundo. Javier no necesitó escuchar más. Deslizó sus fuertes manos desde los hombros de Valeria hasta su nuca, enredando sus dedos en el cabello oscuro y suave de ella, y la trajo hacia él. El beso fue una explosión de todo lo que habían reprimido durante meses. No fue tímido ni vacilante, fue profundo, hambriento y cargado de una devoción absoluta. Valeria se aferró a los hombros de Javier, respondiendo al beso con la misma intensidad, sellando en ese contacto el final de su soledad. En medio de la biblioteca, rodeados por el sonido de la tormenta exterior y el calor del fuego, Javier sintió que finalmente, después de un largo y oscuro infierno, había regresado a casa y no necesitaba sus piernas para saber que estaba de pie en la cima del mundo. Habían transcurrido exactamente 8 semanas desde la noche de la tormenta en la biblioteca. Semanas en las que el interior de la mansión de Lomas de Chapultepec se ha transformado de un mausoleo frío y silencioso en un hogar vibrante, lleno de luz, música y el murmullo constante de planes futuros. El mundo exterior, sin embargo, seguía creyendo la gran mentira. Los periódicos financieros habían especulado hasta el cansancio sobre la caída en desgracia de Javier Montenegro, detallando cómo sus empresas supuestamente se desangraban bajo el peso de un litigio internacional fantasma. Pero esa mañana de martes, el Teatro de Sombras llegó a su fin de la manera más espectacular posible. A las 9 de la mañana en punto, las pantallas del parqué de la Bolsa Mexicana de Valores y los terminales de Bloomberg en todo el mundo parpadearon con una noticia de última hora que rompió el mercado. Montenegro Holdings no solo no estaba en bancarrota, sino que acababa de anunciar la adquisición hostil y multimillonaria de su mayor competidor en el sector tecnológico europeo, pagando la totalidad de la transacción en efectivo. El comunicado de prensa oficial redactado con la precisión quirúrgica de Roberto Garza desmentía categóricamente cualquier litigio, calificando los rumores pasados como un ejercicio de desinformación corporativa orquestado por competidores menores que ahora han sido absorbidos. En cuestión de minutos, las acciones de Montenegro Holdings se dispararon a un máximo histórico. La fortuna personal de Javier, que ya era inmensa, se multiplicó exponencialmente. El lisiado arruinado acababa de demostrarle al mundo que seguía siendo el rey indiscutible del tablero de ajedrez financiero. 10 kilómetros de allí, en un departamento prestado y lúgubre en una zona menos exclusiva de la ciudad, Camila de la Vega dejó caer su taza de café barato sobre la alfombra manchada. Estaba sentada frente a su computadora portátil, con los ojos muy abiertos, casi desorbitados, leyendo el titular de Forbes, El renacer del titán. Javier Montenegro ejecuta la compra de la década y demuestra que los rumores de su ruina fueron una trampa maestra. El aire abandonó los pulmones de Camila. Sintió un vértigo paralizante. Leyó el artículo 3 veces, su mente luchando por procesar la magnitud de su error. No había bancarrota, no había congelamiento de cuentas. Todo había sido una prueba, una ilusión, y ella había mordido el anzuelo con la desesperación de un animal codicioso, arrojando a la basura un anillo de 5 quilates y un imperio de cientos de millones de dólares.
solo para salvar su propio pellejo. El pánico se apoderó de ella, seguido inmediatamente por una oleada de avaricia nauseabunda. Miró a su alrededor asqueada por el pequeño departamento de su amiga Renata, quien a regañadientes le había dado asilo después de que el dinero en efectivo que robó de la mansión se esfumara en hoteles de lujo y compras nerviosas. Tenía que volver, tenía que recuperar su lugar a toda costa. Sabía que Javier la había amado. Estaba convencida de que su intelecto brillante ocultaba un corazón manipulable. Solo tenía que llorar, suplicar, alegar que las falsas noticias le habían provocado un colapso nervioso. Se vistió con el vestido más elegante que aún conservaba en su maleta, un diseño italiano ajustado de color rojo sangre. Se aplicó maquillaje para ocultar las ojeras de semanas de estrés y pidió un Uber de categoría premium hacia Lomas de Chapultepec. Ensayó sus lágrimas durante todo el trayecto. Cuando llegó a la mansión, las inmensas rejas de hierro se abrieron sin resistencia. Javier, anticipando este momento desde que dio la orden de publicar la noticia, había instruido a la seguridad que la dejaran pasar hasta la sala principal. Camila empujó las pesadas puertas de caoba con la misma arrogancia de siempre, aunque su corazón latía desbocado. Entró al vestíbulo y caminó con paso firme hacia la inmensa sala de estar, esperando encontrar a Javier solitario y vulnerable, listo para ser consolado. Pero la escena que encontró la dejó paralizada. La sala estaba inundada de luz natural. Los pesados cortinajes marrones habían sido reemplazados por lino blanco y ligero en el centro. Sentada cómodamente en uno de los sofás de terciopelo, con un iPad en el regazo y varios libros de medicina apilados en la mesa de centro, estaba Valeria. Ya no llevaba el delantal blanco ni el vestido gris de sirvienta. Vestía unos elegantes y cómodos pantalones de seda beige y una blusa blanca de seda cruda. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas y saludables sobre sus hombros. Lucía radiante, dueña absoluta del espacio, irradiando una paz que enfureció instantáneamente a Camila. Camila frunció el ceño, su rostro contorsionándose en una máscara de desprecio clasista. Olvidando por un segundo su papel de novia arrepentida, su instinto venenoso tomó el control. ¿Qué demonios haces tú sentada ahí en mis muebles?, espetó Camila, su voz resonando aguda y autoritaria en la gran sala. ¿Acaso la gobernanta perdió la cabeza dejándote holgazanear en la sala principal? Levántate inmediatamente, recoge esa basura que tienes en la mesa y ve a prepararme un martini. Y luego quiero que empaques tus uniformes y te largues de mi casa. He vuelto y no voy a tolerar la insubordinación del servicio. Valeria levantó la vista del iPad lenta y calmadamente. Sus oscuros y expresivos ojos se clavaron en la mujer vestida de rojo. No había miedo en su mirada ni un ápice de sumisión. Había compasión mezclada con un profundo cansancio ante la estupidez ajena. Valeria no se movió un milímetro. Cerró la funda de su iPad con un clic suave, se reclinó contra el respaldo del sofá y cruzó las piernas con elegancia. Me temo que el bar está cerrado para usted, Camila, respondió Valeria, su voz melodiosa, pero firme, desprovista del señorita que solía utilizar. Y en cuanto a mis libros, se quedarán exactamente donde están. Esta es mi casa ahora. Las palabras golpearon a Camila como una bofetada física. Abrió la boca para emitir un grito indignado, el rostro enrojecido por la ira de que una simple empleada se atreviera a hablarle con esa autoridad. Dio un paso amenazador hacia el sofá, dispuesta a arrastrar a Valeria por el cabello, si fuera necesario. Pequeña insolente, te voy a comenzó a gritar, levantando una mano. Te sugiero que bajes la mano, Camila, a menos que quieras que mis abogados te demanden por agresión en propiedad privada antes de que mis guardias te saquen a rastras. La voz grave, profunda y absolutamente gélida de Javier Montenegro cortó el aire desde el umbral de la sala, congelando a Camila en su sitio. Camila giró sobre sus tacones, casi perdiendo el equilibrio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Javier. El hombre que tenía frente a sí no era el fantasma deprimido vestido con ropa deportiva gris que había abandonado hace 2 meses. Javier Montenegro había regresado en toda su gloria. Estaba en su silla de ruedas de Titani, pero vestía un traje a la medida de color azul medianoche de una de las casas de sastrería más exclusivas de Londres. La chaqueta se ajustaba a sus anchos hombros con precisión marcial. La camisa blanca estaba impecablemente planchada y su barba estaba recortada con líneas afiladas. Su postura era recta, imponente, irradiando un poder absoluto e indiscutible que llenaba cada rincón de la mansión. Al verlo, rodeado del aura de sus millones restaurados, el guión de Camila volvió a su mente. La ira desapareció, reemplazada instantáneamente por una máscara de dolor ensayado. Sus ojos se llenaron de lágrimas a voluntad y sus labios comenzaron a temblar. Corrió hacia él ignorando a Valeria y se dejó caer de rodillas frente a la silla de ruedas, agarrando con fuerza los reposabrazos metálicos en un intento grotesco y teatral de emular la conexión que Valeria alguna vez había establecido en ese mismo piso de mármol. Javier, oh, mi amor, mi vida, sollozó Camila enterrando el rostro en las piernas inertes del magnate. He sido tan estúpida. Te lo ruego, perdóname. Las noticias me asustaron tanto. Entré en pánico. Las deudas de mi familia me presionaban. El estrés de tu accidente me tenía fuera de mí.
No sabía lo que hacía. Fue un momento de locura. Me vi porque pensé que te estaba liberando de una carga, pero cada segundo lejos de ti ha sido un infierno. Te amo, Javier. Te amo a ti, no al dinero. Javier no movió un solo músculo, no levantó las manos para consolarla, no apartó la mirada. Observó la cima de la cabeza de Camila con la fría indiferencia de un científico examinando un espécimen defectuoso. Dejó que ella llorara y suplicara durante un minuto entero, dejando que el silencio de la sala amplificara lo patético de su actuación. Finalmente, Javier habló. Su voz no contenía rabia, contenía algo mucho peor. Desde absoluto, levántate, Camila. Estás arruinando el vinilo de la silla con tus lágrimas falsas y te ves ridícula. Camila detuvo sus sollozos abruptamente. Levantó el rostro con el rímel corriendo por sus mejillas de manera menos glamurosa de lo que había planeado, buscando algún rastro de la vulnerabilidad que solía manipular. No encontró nada. Los ojos oscuros de Javier eran 2 bloques de obsidiana. Lentamente, Camila se puso de pie, secándose las mejillas con el dorso de la mano. La confusión y el miedo verdadero comenzando a filtrarse a través de su actuación. Javier, cariño, tienes que creerme. Intento una vez más, extendiendo una mano hacia su rostro. Javier apartó la mano de ella con un movimiento rápido y tajani de su brazo. No hay ningún litigio, Camila, dijo Javier, cada palabra que endo como un bloque de hilo. No hubo ningún fraude europeo. Mis cuentas llamas fueron congeladas y nunca perdí un solo dólar de mi patrimonio. Yo di la orden de bloquear tus tarjetas de crédito. Yo instruí a mis abogados para fabricar los documentos falsos, y yo le pagué las medias para que filtraran la noticia de mi bancarrota. Julio. Camila sintió que el suelo de mármol desapareció bajo sus pies. Retrocedió un paso. Levantó ambas manos a la boca. Te finges to do. Porque, susurró, sintiendo náuseas ante la revelación de la trampa perfecta. Porque necesitaba ver el interior de tu alma, respondió el implicablemente. Necesitaba comprobar lo que mis instintos me gritaban es que despertín aquel hospital. Quería saber cuando tardaba la rata en abandonar el barco cuando pensaba que se estaba hundiendo. Y rompes todos mis pronósticos, Camila. No, solo, justo la primera señal de pobreza, sino que te aseguraste intenter destruir lo poco que me quedaba de dignidad antes de salir por esa puerta. Javier, yo estaba asustada, gimió ella. El pánico devorándola al ver que su plan se desmoronaba por completo. Me dices que yo te daba asco, le interrumpió Javier, elevando un poco la voz. El eco de esa frase, resonando por última vez en la mansión, desprovisto ahora de su poder para agirlo. Me la más lisiado. Dices que yo erizo lo la mitad de un hombre y que te estaba robando tu juventud. Dices que tu único dolor era haber perdido tu compañero de fiestas. Esas palabras nos dicen por pánico financiero. Camila. Esas palabras es Evo miten cuando finalmente te quitas la máscara. Javier giró ligeramente su silla hacia donde Valeria permanecía. Entada, Valeria lo miraba con un orgullo silencioso. Una sonrisa suave y reconfortante en sus labios. Javier le devolvió la mirada y por un segundo toda la frialdad abandonó su rostro, reemplazada por una devoción absoluta. Luego volvió a clavar sus ojos en Camila. Crees que mi valor reside en el dinero que podía gastar en ti o en las piernas con las que podía caminar en los eventos. Social, eres vacía, tan superficial, que no podías ver un ser humano frente a ti. Javier señaló a Valeria con un gesto de la mano. Valeria me recogió cuando yo no valía nada a los ojos del mundo. Me sostuvo cuando no tenía dinero para ofrecerlo, cuando era un hombre amargado y destruido. Ella nos arrodilló para pedirme perdón y para pedirme joyas. Ese arrodillo para limpiar mi desastre y darme su mano. Y esa es la diferencia entre un parásito y un acompañera, entre la basura y el valor real. Camila miró a Valeria, el odio puro distorsionando sus finas facciones. La prefieres a ella, escupió Camila,
la billa subiendo por su garganta, una servienta de barrio. Eres un imbécil, Javier. Te arrepentirás de esto cuando te dé cuenta de que ella lo está contigo por el dinero que acaba de recuperar. Javier soltó una carcajada seca, carne de humor. Valeria acaba de recibir mi oferta de poner un fideicomiso millonario a su nombre. Está estudiando medicina con un beca marido propio, y en os ecos salvavidas mientras te sigues buscando a quien exprimir. No tienes en la menor idea de lo que significa el respeto, y mucho menos el amor. Javier apretó un botón en el panel de control del brazo de su silla. Menos de 10 segundos. Después, dos fornidos guardias de seguridad privada entraron a la sala principal con expresión severa. Así acabó la audiencia. Sentenció Javier ajustando los puños de su camisa a la medida con de frialdad. Acompañándola a la salida y es grants de que su nombre y su fotografía están en todas las gueritas de control. Si la señorita de la Vega se cerca a menos de 100 metros de esta propiedad, o si intenta contactarme a mí o a mi prometida por cualquier medio. Llaman a la policía y presentan cargos por allanamiento y acoso. Camila se resistió cuando o de los guardias la tomó firmemente por el brazo. No puedes hacerme esto. Tenemos un futuro. Javier, soy tu mujer, gritó, histérica, perdiendo toda compostura mientras era arrastrada sobre sus tacones por el inmenso piso de mármol hacia el vestibulo. Fuiste una mala inversión, Camila, y acabo de liquidar mis pérdidas. Fue lo último que Javier dio, sin siquiera alzar la voz. Los gritos agudos de Camila se desvanecieron cuando las pesadas puertas principales se cerraron con un golpe definitivo, sellando su destino fuera del paraíso de Lamas de Chapultepec para siempre. El silencio regresó a la gran sala, pero esta vez no era un silencio pesado y melancólico. Era el silencio de la paz, de la tormenta que finalmente ha despejado el cielo. Javier exhaló profundamente, soltando la última tensión que habitaba en sus hombros. Escuchó el roce suave de la seda. Valeria se había levantado del sofá y camino hacia él. Se detuvo detrás de su silla de ruedas y envolvió sus brazos alrededor del ancho pecho de Javier. Apoyando la mejilla contra su hombro, respirando el aroma de su colonia amaderada, Javier cerró los ojos, levantando sus manos para entrelazar sus dedos con los de ella, sintiendo la calidez real que le había salvado la vida. Estás bien, magnate temible, susurró Valeria contra su cuello, depositando un beso en su piel. Javier giró el rostro, rozando sus labios con los de ella en una caricia cargada de promesas. Nunca he estado mejor en toda mi vida, futura doctora, respondió él, abriendo los ojos para mirar la inmensa sala que ahora sentía verdaderamente como un hogar. La historia de Javier Montenegrino terminó con un milagro médico. La ciencia no pudo devolver el movimiento a sus piernas, y él aceptó esa realidad con la frente en alto. Pero el amor inquebrantable y profundo de Valeria había logrado un milagro mucho mayor. Había resucitado al hombre, le había devuelto su propósito, y le había enseñado que el verdadero imperio no se construye con millones de dólares en cuentas bancarias, sino con la fuerza indestructible de dos almas que deciden no rendirse nunca la una ni la otra. Y mientras la luz del sol iluminaba el cristal de la gran arana sobre ellos, Javier supo que, a pesar de estar atado a una silla, jamás había volado tan alto. Fin de la historia. M.